Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Pues una vez más estoy con vosotros. Allí tengo a mi esposa escuchándome y quería compartir en el día de hoy una palabra que hace unos 4 o 5 meses el Señor la puso en mi corazón y que me hizo mucho bien y mucho bien también practicarlo. Y es un mensaje para mis hermanos, es un mensaje para aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que creemos en Jesús como Señor, como Salvador de nuestras vidas, que hemos tenido un encuentro personal con Él y que por su gracia, por su misericordia, hemos nacido de nuevo, somos sus hijos, tenemos una esperanza viva. Y a estos hermanos me dirijo, a aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Para ti, amigo, pues también te puede servir para que sepas que aquellos que creemos, el Señor no nos ha dejado huérfanos, no nos ha abandonado, sino que tenemos algo precioso en nuestro corazón, en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, y que Él ha producido en nosotros una serie de cosas, que es lo que voy a tratar, solamente una de ellas, pero ha producido muchas cosas en nuestra vida. Entonces, si tú aún no conoces a Jesús, pues es el momento que escuches este mensaje para que sepas que hay fruto de esa conversión, de esa entrega, de esa consagración al Señor, porque lo primero que vas a recibir es la vida eterna y posteriormente, como hijo de Dios, recibirás el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Y quería hablar de esto, quería hablar de esta realidad, de una realidad que se provoca cuando uno recibe al Señor, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito en las Escrituras. Por tanto, vamos a ir moviéndonos un poquito, quizás no tanto hablar, pero sí leyendo versículos de la Escritura. Y podemos ver en Marcos 16, del 15 al 20, y dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Me quiero centrar, aquí hay 4 señales que el Señor habla, que va a seguir a los que creen en Él, a los que han nacido de nuevo. Y estas señales, el Señor no miente, estas señales van a seguir a los hijos de Dios. Y una de las señales está hablando de que hablarán nuevas lenguas. Me voy a centrar en esta señal concretamente. No voy a tratar las otras, y más adelante podemos hablar de eso. Pero en esta ocasión me voy a centrar en que recibirán nuevas lenguas. Y el escritor ya lo ve posteriormente, y el escritor ya ha visto cómo ha venido el Pentecostés y cómo se ha producido esa señal y cómo iban siguiendo a los hermanos que creían en la iglesia, que seguían a Cristo. Esas señales seguían a ellos. Y esas señales siguen estando vigentes hoy en día. Lo digo porque hay muchos hermanos que creen que una de estas 4 señales ha cesado, que son las lenguas. Yo quiero hablar, quiero levantar una bandera, levantar un clamor, levantar una palabra de que realmente no ha cesado, porque la prueba está en mí, está en mi esposa, está en miles y millones de personas
que hablamos las lenguas y sabemos que no es algo por emoción, sino que es algo que viene de Dios. Entonces quiero hablar de este don, de esta señal, de esto que realmente uno lo recibe cuando el Espíritu quiere, porque el Espíritu es el que reparte, es el que da. Nosotros no podemos. Nosotros lo que podemos hacer es anhelarlo y procurarlo, porque si no lo anhelamos y no lo procuramos, y este es uno de los puntos que ya tenía, pues no las vamos a recibir, y menos si no las creemos. Seremos hijos, estamos con el Señor, recibimos otras muchas cosas, pero no las lenguas. Si no las anhelamos, si no las pedimos, si no las deseamos, no las vamos a recibir. Mirad, en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2, versículos del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que aquí tenemos una de las 4 señales que el Señor dijo cuando se fue. El Señor dijo cuando se fue, esperaos en Jerusalén hasta que recibáis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esas 4 señales son señal de poder. Y estas lenguas fueron una señal de poder en aquel momento, porque todos los que estaban allí escuchaban y oían la magnificencia, la glorificación, la exaltación al Dios creador de los cielos y de la tierra, y lo estaban escuchando multitud de personas que hablaban en otros idiomas. Hay 2 aspectos de las lenguas, y uno es que hay unas lenguas que se pueden interpretar y que son idiomas que otra persona lo puede entender en su idioma, y hay otras lenguas que son espirituales, que son angelicales, que solamente las puede entender Dios. Y en esas son las lenguas que yo también me quiero centrar. Y es en Corintios 14, primero a los Corintios, Primera a los Corintios 14, y es ahí donde yo me quiero centrar para hablaros de estas lenguas. Pablo enseña a los hermanos, y hay en 3 sitios que habla de los dones. Y uno está en Primera a los Corintios 12, se puede leer todo el capítulo 12 y ahí vienen una lista de dones. Otro está en Romanos 12, también, del 6 al 9, y otra está en Efesios 4, del 8 al 16. No vamos a entrar ahí, pero sí que es verdad que cuando él habla de esa manifestación de los dones, habla en el capítulo 13 de que sigamos el amor, pero sobre todo también que procuremos los dones, que los anhelemos, porque los dones son para edificación de la Iglesia. Y ahí es donde él se va a centrar, en el capítulo 14 de Primera a los Corintios, para regular, para ordenar la dinámica y la actividad de hablar en esas lenguas poderosas delante de Dios. Unas lenguas que en muchas ocasiones, ya digo, hay personas, hermanos en la fe, que no creen en las lenguas, creen que fue para aquel tiempo y que ya ha cesado. Y hay otros hermanos que creen, pero no las regulan bien, sobre todo no las regulan y no está en el orden de Dios cuando estamos haciendo un culto público,
un culto a nuestro Dios público, que puede entrar una persona que es, pues es un neófito, es un incrédulo, que no conoce a Dios y que, bueno, realmente lo que los corintios estaban haciendo es que habían dejado prácticamente todas las actividades de la Iglesia, de los dones que tenían, porque nada les faltaba, ningún don. A principios de Corintios él se lo dice, Pablo. Sin embargo, se habían centrado solo y exclusivamente en el don de las lenguas, en hablar en lengua. Y todos, que se tiraban allí y Pablo tiene que regular eso. Pero no está diciendo, no está atacando, ni está diciendo que las lenguas han cesado, sino que está organizando y está regulando las lenguas. Y fijaros, esas lenguas que realmente, por eso os digo, hace unos 5 meses, pues yo realmente, pues bueno, orando al Señor, estando pidiendo al Señor por unas situaciones, pues el Señor puso esta realidad en mi corazón, de que, ¿qué haces, hijo, con el don que te he dado? ¿Qué haces tú, hermano, con el don que te ha dado Cristo? ¿Lo estás desarrollando ahora, en estos momentos, en estas dificultades que estamos pasando, en situaciones? ¿Has dejado de practicar? Pablo a Timoteo le dice: te ruego que avives el don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego. Practica lo que Dios te ha dado. Activa lo que Dios te ha dado. Como mínimo tienes un don de Dios. Como mínimo has recibido una manifestación en tu espíritu del Espíritu Santo. Actívalo. Y yo hace unos 5 meses activé esta realidad de las lenguas en mi vida. Y te puedo asegurar, hermano, que lo que dice aquí en las Escrituras es veraz, es real. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos ha dado grandísimas cosas. Y una de ellas son las lenguas. Y las lenguas, como dice el apóstol, ya lo veremos después. Primeramente, mirad, en 1 Corintios 14, pues Pablo está diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque ahí está él hablando hacia la congregación, cuando la congregación se reúne. Ahora, fijaros lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que aquí tenemos dos. Una primera, tengo 12. La primera es que habla a Dios. Es una conexión del Espíritu con el Espíritu de Dios. No es mental, no es del alma, es del Espíritu. Nuestro cuerpo, somos cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, lo que está aquí diciendo es que nuestro espíritu, ese espíritu que es puro, ese espíritu que ha nacido de nuevo, que es de Dios, ese espíritu es el que está hablando. Las lenguas vienen no del alma, no de las emociones, no de los sentimientos, sino viene del espíritu. Y es directamente una conexión directa con Dios. Dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Entra en tu cámara secreta y en lo secreto ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Esto está hablando de esa intimidad. Las lenguas las recibimos para tener una intimidad directa con nuestro Dios. Nada se interpone cuando estamos hablando en lenguas. No entra nuestro intelecto, no entran nuestros pensamientos o lo que pensamos o dejamos de pensar. Esas son las lenguas. Y además las lenguas, en segundo lugar, hablan misterios que nosotros ignoramos. Pero ¿qué sabes tú, hermano, que hablas lenguas, o yo, o otro,
lo que estamos orando a nuestro Dios, por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos dando gracias. Hablamos misterios delante de nuestro Dios. Vamos a seguir adelante porque hay mucho y no quiero alargarme. Pero para que veáis lo que es las lenguas. En tercer lugar, dice que en el 3, dice, en el 4, el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero que el que profetiza edifica a la iglesia. Lógicamente, porque el que profetiza edifica a la iglesia para exhortación, edificación y consolación, porque es en el entendimiento. Y las lenguas, si tú las hablas o hablamos un montón en lenguas, en la iglesia no nos vamos a edificar en ese contexto, en esa realidad del entendimiento. Pero fijaros lo que dice el texto, dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Hermano, nos edificamos a nosotros mismos. Dios nos da crecimiento. Dice el Señor que Él edificará su iglesia. El Señor edifica su iglesia a través de la palabra, a través de los dones, porque los dones son para edificación de la iglesia. Pero concretamente este hablar en lengua, esta comunicación con nuestro Dios, es una acción que también nos edifica individualmente. Qué bueno los que habláis en lengua, como yo, y los que clamáis al Señor en otras lenguas, o en diversas lenguas, o en el don de lenguas, porque te estás edificando a ti mismo, hermano. Si has dejado de hablar las lenguas, háblalas, provócalas, busca a Dios en el don que Él te ha dado. Y ese don abrirá las puertas de los demás dones que tú hayas podido recibir. Porque eso es también lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces es un don que nos edifica. Hay fe más fe, hay amor más amor, hay entrega más entrega. Es un crecimiento personal, individual. Es como el que entra en la cámara secreta, el que ora a su Padre en lo secreto, el que busca a Dios, el que clama a Dios. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. Yo te animo, si no hablas lengua, a que las anheles, que anheles los dones, que anheles, porque hay 3 listas de dones, hay un montón de dones escritos aquí por el apóstol Pablo, pero seguramente que Dios tiene más para la iglesia. Pero lo que no puede ser es que en la iglesia no haya dones, porque Dios ha dado los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para que seamos una casa espiritual y sacerdocio santo. Y este don está inscrito, está puesto como las 4 señales que seguirían a los que creían en Jesús. Y en una de las listas de los dones está puesto en una lista del 5º lugar con un montón de dones más añadidos ahí. Así que no es como algunos han pretendido decir, hermanos, que este don es el último de la lista. No hay dones últimos o primeros. Hay dones que se activan y que el Espíritu de Dios hace a través de ellos, porque es del Espíritu, no es nuestro. No son capacidades humanas, del intelecto, de mi conocimiento, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo tenemos que practicar. Yo quiero compartir esto con vosotros porque yo lo he practicado durante 4 meses o 5 ya que llevo y me he notado la diferencia en mi vida personal. Y os llamo a esta realidad. Fijaros, más adelante. En el 5, 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Hermano, el apóstol dice que quiere que todos hablemos en lengua. Y hay un versículo aquí
que dice que él habla lengua más que todos los corintios. Y fijaros la comparación, en la iglesia, en la congregación, en el orden que quiero que vosotros también tengáis, prefiero hablar 5 palabras a 1000 en lengua. Fijaros la diferencia que hay, pero hacer un énfasis ahí. Pablo hablaba por los codos, bien dicho, hablaba hasta dormido en lenguas, hasta dormido tenía esa conexión directa en el espíritu con Dios, porque las lenguas es una conexión directa en el espíritu con Dios. Otro, 6. Bueno, se puede pedir interpretarlas, puedes pedir interpretarlas, y hay hermanos que las hablan y que las interpretan. Las hablan y después sacan la interpretación en el espíritu, sí, las puedes pedir, pero si no hay intérprete, las lenguas hay que hablarlas, hermano. Fijaros lo que dice otro, el 7, el que ora en lenguas, dice en el 14:12, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ves lo que os decía? Procura anhelar y abundar, procurar los dones para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida a Dios poder interpretarla. Ahora, el 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué está haciendo aquí las lenguas? Las lenguas está orando y cantando, está levantando un clamor de adoración, de alabanza, del saltador, de saltar a nuestro Dios, a nuestro Creador. El que habla en lengua no está hablando cosas vulgares de la tierra, de este mundo. Está dándole gloria, honra y alabanza y majestad al Creador de los cielos y de la tierra, a su Señor, a su Salvador, a su Redentor. Es lo que está haciendo aquí. Y dice, hazlo en el Espíritu. No dejes de hacerlo en el Espíritu. No dejes de hacerlo, hermano. Pero hazlo también con el entendimiento. Para que tu conocimiento, para que tu entendimiento tenga fruto. Pero fijaros, aunque tu conocimiento o tu entendimiento, tu mente, no tenga fruto, tu espíritu se ensancha, tu espíritu se eleva, tu espíritu se regocija dentro de ti. Y la vida es de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Cuando tu espíritu está fortalecido, cuando tu espíritu está en conexión con Dios, tu alma recibe ese impacto del espíritu, tus emociones, tus sentimientos, tu corazón, tu mente, y se desarrolla en el cuerpo. Y te aseguro que hay menos pecado. Y te aseguro que hay más entrega a Dios de esta realidad. Vamos a otro punto. En el 14:16. Porque si bendecís solo en el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Pues tú a la verdad bien das gracias. Tú con el Espíritu, hermano, con el Espíritu estás bendiciendo, estás dando acción de gracias, estás bendiciendo, mira, lo que tú ignoras, pero tú puedes estar bendiciendo a lo mejor a uno que no te cae muy bien, pero el Espíritu que es una conexión del amor de Dios, el Espíritu que es puro, el Espíritu que es santo, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a orar? Si Dios dice ya, ora, pide por tus enemigos. Cuanto más el Espíritu, cuando no tiene esos sentimientos muchas veces nuestros, que nos arrastramos un poco a las cosas de este mundo. Pero el Espíritu no.
Y el Espíritu cuando bendice, bendice de verdad. Cuando tú estás orando en lengua, tú estás bendiciendo a tu hermano que a lo mejor no te cae bien. Tú estás bendiciendo al pastor, tú estás bendiciendo a la iglesia, tú estás bendiciendo a tus hijos, tú estás bendiciendo a tus vecinos, tú estás bendiciendo a los que a lo mejor ni te acuerdas de ellos, tú estás bendiciendo a los gobernantes, tú estás bendiciendo a este mundo. Tú estás pidiendo, clamando, orando, acción de gracias a Dios por esta humanidad que se está perdiendo. Lo que ya no llega a nuestra capacidad mental porque estamos limitados. El Espíritu sí. Mirad, en Romanos, voy a hacer aquí un paro ahora. En Romanos 8, 26, 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor dijo en una ocasión: la carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto. Hermanos, la Iglesia ha dejado la acción de los dones por muchas cosas. También no se han desarrollado los dones. Si se han desarrollado, han sido ahogados, han sido apocados, han sido apagados, contristado el Espíritu Santo. Muchas veces hasta por los que están arriba. Y aquí lo que está diciendo es que nosotros hay momentos que no sabemos lo que pedir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué pensar, pero dice que el Espíritu sí. Y Dios nos ha dado una de las 4 armas poderosas que siguen al cristiano, al Hijo de Dios, al que cree en Jesús. Jesús lo dijo en Marcos. Oramos en lenguas. Oramos a nuestro Dios y oramos misterio, intercedemos, clamamos, adoramos, alabamos a nuestro Padre con estas lenguas. Y ahí es cuando el Espíritu nos ayuda. Y ahí es cuando nuestra vida se encamina. Volvemos a Corintios capítulo 14 y vamos al versículo 22, saltamos. Ya os he dicho que voy a hablar de las lenguas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que las lenguas también es una señal para aquel que no cree. Y tiene que escucharla, si es una señal, debe de escucharla, tiene que escucharla en un momento determinado de una intercesión, de un clamor o de una oración por un perdido. En un momento adecuado tiene que escuchar al incrédulo, porque le será de testimonio, porque le será de testimonio aquella que a lo mejor no puede entender, pero Dios le pondrá algo en su corazón. Si no ese día, los siguientes días va a poner algo en él, porque se ha orado por él. Y Dios va a estar trabajando, el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él directamente va a ir allí al espíritu, al corazón de aquel hombre. Y si es una lengua que es interpretable y hay intérprete, pues más que mejor también, porque le va a dar la interpretación de la lengua que se le ha hablado y se le ha dicho. Pero el incrédulo tiene que tener testimonio, como en Hechos de los Apóstoles. Se convirtieron un montón, porque hubo un testimonio impactante del poder y de la gloria de Dios que no tenía que ver con las cosas de este mundo, sino con las cosas espirituales. Otro, el 10. Ahora, fijaros aquí. En la iglesia, el culto público, que he estado intentando, fijaros aquí.
Vamos a ver. En el 26. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo demás 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y este texto se ha malinterpretado, porque no seguimos, el texto sigue, el apóstol sigue escribiendo y pone calle en la iglesia. Entonces, si se hubiera quedado ahí, es una exhortación muy fuerte ante la realidad de cuando nos reunimos en un culto público, en un culto donde la congregación se reúne para adorar, alzar nuestras voces, adorar, cantar la palabra, rendimos culto a nuestro Dios y tenemos las puertas abiertas para que entren los inconversos. Y aquí pone esto, calle, pero si seguimos leyendo, hermano, y hable para sí y para Dios. En el culto público, lo que está diciendo, y había una práctica en aquel entonces, que cuando un hermano estaban reunidos, 10, 20, 120, y el texto lo dice, y Pedro se levantó en medio de ellos, y aquí lo que está diciendo es, hermano, si estamos juntos y tú te levantas, los demás estamos en un tono, en una realidad del espíritu bajo, porque estamos pendientes de lo que el espíritu va a decir al hermano. En este caso, a lo mejor, que se ha cogido la costumbre de solamente ser exclusivamente el pastor que sale allí y trae la palabra de Dios, pues todos los demás callados. Pero si estamos sentados y te vienen lenguas, tú háblalas para ti, habla. Te dice que te calles en el sentido de que no te levantes allí, en medio de la congregación, y te pongas por encima del pastor que está predicando, o del hermano que está trayendo una palabra de edificación, de exhortación y de consolación para la iglesia. Nos está diciendo esto, no te levantes y ponte por encima, porque como tú hablas lengua, el otro que se calle, no. Háblalas, calla, háblalas para ti y para Dios, en ese momento del culto público, porque después tenemos otra escena que se regula en cuanto a cuando estamos adorando y alabando a Dios, que es diferente. Está hablando Pablo solo y exclusivamente cuando un hermano se levanta, el pastor se levanta, trae la palabra de exhortación, amonestación y consolación. Y no te puedes levantar, hermano, ni yo me puedo levantar allí y pasar por encima de este hermano. Y menos que todos empecemos a adorar, a alabar en lenguas allí todos y el hermano que trae la palabra quede allí relegado a cero. Eso es lo que está regulando Pablo. Pero no está diciendo, hermanos, para los que creéis, algunos que creéis que en la iglesia hay que callar y no hay que hablar. No. En la iglesia se puede hablar lenguas. Se puede hablar lengua en los cultos de adoración que tenemos, en grupos de intercesión que tenemos, en grupos de hermanos que somos hermanos en la fe, para clamar, para orar, para pedir a Dios. Pero cuando en medio de esa congregación, en medio de ese clamor, se levanta un hermano y trae una palabra de exhortación, una palabra de amonestación, una palabra de consuelo, los demás empezamos a hablar para sí. Pero estamos hablando, no estamos pensando, estamos hablando como yo estoy hablando ahora. Bajamos el tono y escuchamos lo que el Espíritu trae a este hermano. Porque seguramente que este hermano posiblemente traiga algo de lo que ya nosotros hemos hablado en otras lenguas. Es lo que yo creo, hermano. Y tenía que trasladarlo
y compartirlo con vosotros. Así que no hay que callar, hay que hablar para sí, hay que hablar para Dios. Y el don, lo que Dios te da, está retenido a nosotros. Podemos parar y podemos hablar. Los que hablamos lengua lo sabemos. Podemos parar y podemos hablar. Pero aquí está diciendo, calla en el sentido, deja que el que profetiza, deja que, porque estamos en el culto público, deja que él hable. 1, 2, 3, el pastor, y quédate ahí. Y si hay intérprete, que realmente se sabe que hay un intérprete, cuando aquel hermano haya callado, tú te levantas. Si entramos en este ámbito de culto público, en este ámbito de poder expresarnos unos cuantos de la congregación, que normalmente las congregaciones no están diseñadas así ahora. Están diseñadas, hay la oración, o sea, hay después la alabanza, todos cantamos y después sale el pastor 1 hora o 1:15, lo que sea, y es el que trae la palabra. Pero aquí, en Corintios, al principio, sí que había el líder que traía la palabra, sí que había el pastor, sí que había pero había diferentes dones en la iglesia. Y en un momento determinado se podía levantar un hermano y traer una palabra. Por eso dice, prefiero más que profeticéis, más que cojáis la palabra, firme ancla del alma, la profecía más segura. En aquellos entonces los hermanos traerían cosas de las cosas que Dios les manifestaba, pero ahora lo que Dios nos va a manifestar, hermanos, lo que vamos a profetizar, lo que vamos a hablar, está todo escrito aquí. No vamos a traer nada nuevo. Lo que Dios nos revele, lo que Dios nos muestre y nos manifieste, está escrito. Así que vamos a ir terminando y fijaros cómo termina el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 39. Fijaros cómo termina. Así que, hermanos, procurad profetizar, procurad traer revelación, procurad traer palabra de Dios. Y no impidáis el hablar en lenguas. No impidas hablar en lenguas, hermano. Si Dios te ha dado el don de lenguas, no las impida. Que no te las impida la iglesia donde estás congregándote. Que no te las impida tu pastor. Que no te las impida ningún hermano. Habla, dice Dios, no impidas hablar lenguas. Porque como tú impidas hablar lenguas y no ejercites el don, no lenguas, sino cualquier don que el Espíritu te ha dado, vas a hacer una cosa, vas a contristar, vas a apagar al Espíritu Santo. Igual que lo apagamos y lo contristamos cuando hacemos mal, cuando pecamos, cuando nos desviamos y nos vamos al mundo, también sabiendo hacer el bien, y no lo hacemos, también el Espíritu Santo se contrista y se apaga. Y si el Espíritu de Dios ha hecho morar en nosotros, Dios ha hecho morar el Espíritu Santo de Dios y nos ha dado las lenguas, si nosotros no las hablamos, estamos contristando al Espíritu Santo. Así que, hermano, si estás ahora en un momento, como se suele decir, de capa caída, bajo, te animo, te exhorto a que entres, a que mires al Señor, a que pienses en Él y clames a Él en otras lenguas, en esas lenguas espirituales. Es lo que traía para vosotros. Y bueno, ya he terminado. Así que un saludo, un abrazo y espero que lo que el Señor puso hace 5 meses en mí y lo que he estado practicando y lo que he estado llevando a cabo sea una bendición también para ti, un crecimiento para tu vida, en el nombre de Jesús. Más adelante haremos
un tiempo donde podemos orar, donde podemos clamar y donde podemos, quizás hasta un directo, no lo sé, quizás podemos hacerlo, pero lo haremos en lenguas, oraremos en lengua, cantaremos en lengua y lo haremos también con el entendimiento. Eso es lo que quiero yo también transmitiros, y en estos momentos pues ya el tiempo ya me extendí un poquito. Un abrazo a todos y que el Señor bendiga.